Lucas 18 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo quiero que pongan mucha atención en esta predicación, en esta palabra. Es una palabra que está clara, no necesita mucha interpretación. Algunos comentaristas decían que esta breve porción que acabamos de leer es como tener una llave colgada de la manilla de la puerta. La respuesta está ahí. Solo está ahí, simple. Y es una palabra muy oportuna que va a servir mucho para este año 2019, el inicio de este año. Y para el inicio de este año yo quiero que esta sea una de las palabras que nosotros guardemos en nuestros corazones. Para el inicio de este año yo quiero que sea esta la palabra en la cual nosotros nos enfoquemos durante todo el año. Y que al final de este 2019 podamos decir: yo cumplí aquella palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo yo viví esa palabra. La parábola lleva como título o es conocida como la parábola de la viuda y del juez injusto. Esta enseñanza del Señor Jesucristo viene después de lo que Él había dicho en el versículo, al final del versículo 17, donde hablaba del reino de Dios, de la venida del reino, de la venida de Jesucristo, de la segunda venida. Es por eso que Él dice, comienza esto. También le refirió Jesús, o sea, también, aparte de que, de lo anterior, aparte de que Él había nombrado que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, como los días de Lot, que uno sería tomado para juicio y el otro sería dejado. El otro sería beneficiario de la gracia, uno será tomado para recibir la ira de Dios, y el otro la benevolencia de Dios, la salvación. Eso dice el Señor Jesucristo anteriormente a esta parábola del juez injusto. Entonces también le refirió Jesús una parábola. Aparte de eso, la enseñanza de los días de Noé y de Lot, que era la venida. Relacionado también con la venida, Él les da la segunda venida de Cristo, Él les da esta parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a volver aquí, al final de la predicación vamos a volver aquí. Porque aquí ya está interpretada la parábola, el propósito de la parábola. Por eso es que es como una llave colgando de la manilla de la puerta, que está ahí, llegar y dar vuelta. Vamos a ver la parábola, dice.
diciendo, Jesús hablando, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había un juez en una ciudad. El juez era quien determinaba la justicia. Era quien daba el veredicto final. Esto se hará. Y el juez debe optar por lo más equitativo, por lo más justo. Está ahí para aplicar justicia. Sin embargo, que es irónico que este juez era el juez injusto. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni a los hombres. Ese juez manifestaba todo lo opuesto a Dios. Que Dios es el juez bueno, Él es el juez malo. Dios es el juez justo, este juez era el juez injusto. Dios es el juez que manifiesta amor, este juez manifiesta odio. Dios manifiesta misericordia, este juez manifiesta impiedad. No hay misericordia alguna en ese juez. Todo lo opuesto a Dios se encuentra en este juez. Este juez es una oposición, o los rasgos, el carácter de este juez es una oposición al carácter de Dios, a los rasgos de Dios, a las cualidades de Dios. Es todo lo opuesto. Todo el mal que el hombre pudiese manifestar, este juez lo hacía. Este juez es este juez es un tipo de persona que la gracia común de Dios le permitió ir más allá de lo normal. Es como Hitler. La gracia común no limitó a Hitler. Todos nosotros somos un prototipo de Hitler y también un potencial Hitler. Porque Hitler representa la depravación del hombre. Todos nosotros podemos llegar a hacer lo mismo que hizo Hitler. Matar a millones de judíos. Todos nosotros. Hundir a una nación, a Alemania. Dominar por la fuerza. De forma autoritativa y no democrática. Entonces todos nosotros. Este juez era así. Este juez era así. Este juez era similar a Adolf Hitler. Este juez era similar a Lenin, Stalin, Mussolini. Hombres que estaban en el poder, pero no ejercían justicia. Este juez era así. La maldad de este juez era la posible maldad que todo ser humano pudiese llegar a tener. Este juez no era posible, era real. Este juez llegó al 100% a manifestar su depravación total. Él la manifestó 100%, completamente, en su plenitud. Este juez manifiesta en su plenitud toda la maldad que el hombre pudiese llegar a hacer. Este juez no temía a Dios, ni tampoco a los hombres. Una cosa que nosotros debemos tener claro, que el temor a Dios hace también temer a los hombres, en el sentido de respetar, reverenciar. Este no respetaba títulos, nombres, nada este juez. Este juez era egocéntrico. Este juez era sabio en su propia opinión. Y él hacía lo que a él le placía. ¿Quién le iba a cuestionar algo? Nadie. ¿Qué? ¿Por qué? Él era el juez. Él era el que determinaba lo que estaba correcto y lo incorrecto. Él era Dios en su ciudad. Él era el emperador de la ciudad. Él era, supongamos hoy en día, él era el presidente de su ciudad. Lo que él determinaba, se hacía. Si él decía que algo era blanco siendo negro, era blanco. Nadie iba en contra de ese juez.
Sin embargo, el texto continúa y dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una viuda, todo lo opuesto. El juez tiene un rango, está ahí arriba, dominando la ciudad, gobernando la ciudad, dictando normas, leyes, según su corazón. La viuda estaba ahí en una esquina. Tal vez esa viuda no tenía ni siquiera dónde vivir. Una viuda era una de las personas más desvalidas de su época. Entonces, una oposición. El juez está en el rango más alto, la viuda en los rangos más bajos. Una viuda. Y nótese que aquí el texto dice que en la misma ciudad habitaban ellos dos. Y esa viuda venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Tal vez esa viuda no tenía la educación suficiente. Tal vez esa viuda, lo más probable es que esa viuda era pobre, ignorante y marginal, de la parte más marginal de su ciudad. ¿Por qué razón? Porque dentro de los casos jurídicos hay un orden. Hay un orden. Nadie va directamente a un juez. Alguien recurre a un abogado para que apele en una citación dada por el juez específica para que apele por su causa. Sin embargo, esta viuda, tal vez en su ignorancia, ella iba directamente al juez. O tal vez ella no tenía dinero suficiente para tener un abogado. En su ignorancia y en su pobreza, ella recurría directamente al juez. Entonces, eso muestra el texto. Entonces, están en dos rangos totalmente opuestos. Y esta viuda dice, hazme justicia de mi adversario. Había tenido un problema. Había un adversario. Tenía un enemigo, esta viuda. Y pedía a este juez injusto que le hiciera justicia. Versículo 4 dice así, y él no quiso por algún tiempo. ¿Qué cosa no quiso? No quiso hacer justicia. No quiso atender al llamado de aquella viuda. Pero después de esto, o sea, de que la viuda venía a él, venía era constantemente, día tras día, vez tras vez. La intención del texto griego es continuamente. Entonces, tanta la insistencia, el importuno de esta viuda hizo reflexionar al juez injusto y dijo, y él que no quiso por algún tiempo, pero después de esto, de la persistencia de la viuda, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombres. O sea, él reconoce su maldad, aunque yo soy malo. Aunque la maldad brota por mí en abundancia. Aunque yo no sirvo a Dios y no respeto a ningún hombre. No respeto a Dios, no respeto a hombre alguno, no sirvo a Dios y no me someto a nadie. Aquí está reconociendo, a pesar que yo tengo autoritativamente el gobierno de esta ciudad, yo voy a hacer algo por esta viuda. A pesar que todo el poder está en mí y yo hago lo que quiero, está diciendo, voy a hacer algo por esta viuda, voy a responderle a esta viuda. Dice así. Sin embargo, el versículo 5, porque esta viuda me es molesta. Ya la viuda, al ir constantemente, había pasado a ser una molestia para ese juez. La viuda pasó la barrera. La viuda no fue abogado. La viuda no esperó una cita. La viuda no esperó nada, iba directamente al juez. Y iba nuevamente. Y para el juez comenzó a ser una molestia. Imagínese que alguien que a usted no le agrada o no le interesa comienza continuamente a venir a su casa
y golpea su casa y viene otra vez. Y usted no quiere abrir, usted no quiere recibir esa visita, pero esa persona viene y golpea. Y viene al otro día, y viene al otro día, viene al otro día. ¿Qué termina usted haciendo? Abriendo la puerta. Eso estaba ocurriendo con aquel juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Al final el juez dijo así: voy a hacer justicia por la perseverancia de esta viuda. Y aquí yo quiero parar para que usted tenga una idea. El texto dice: no sea que viniendo de continuo, o sea, fue eso. Esa es la palabra clave. Viniendo de continuo, o sea, día tras día, era día, noche. Se pasó la viuda saltó toda burocracia. Ella no fue abogado, fue directamente al juez. Ella no esperó una cita para defender su caso, fue directamente al juez. Y aquí el texto griego, cuando dice que no sé qué, viniendo de continuo, la idea de esa palabra viniendo quiere decir esto. La idea del escritor Lucas en el texto griego le hace referencia a la práctica de boxeo. Aquí, cuando ocupa esa expresión Lucas, diciendo viniendo de continuo, el médico Lucas está haciendo referencia al boxeo. ¿Por qué razón? Porque el texto griego dice literalmente golpeando debajo del ojo. Ahora la traducción literal del griego al español es: no sea que esto lo agrego yo, deje el ojo morado. Eso era lo que la viuda estaba haciendo. La persistencia de la viuda era semejante a un boxeador que golpea a su contrincante bajo el ojo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué produce eso en el boxeo? Knockout, derrota. Entonces, tal estaba siendo la persistencia de la viuda que estaba amonestando. Así como un boxeador golpea de continuo debajo de los ojos, impidiendo que el otro boxeador pueda reaccionar, pueda respirar, pueda ver. Porque un golpe debajo del ojo puede causar un sinnúmero de molestias y enfermedades. 1, problema a la cabeza. 2, problema a la vista. 3, problemas a los senos nasales que están aquí abajo para la respiración. Y comienza a ser molestia. Y también el golpe, la potencia puede dar un knockout. Entonces así estaba. La persistencia de la viuda era así, como un golpe debajo de los ojos. Insistía, persistía la viuda. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6 dice así: y dijo el Señor, Jesús aquí hablando, culmina la parábola y Jesús inicia hablando aquí. Oíd lo que le dijo el juez injusto. Y en el versículo 5 Jesús dice así. Pongan atención al versículo 5. ¿Vieron? Pongan atención a lo que dijo. La perseverancia de la viuda hizo que un juez injusto le hiciera justicia, dice Jesús. Céntrense en eso. Pongan atención en eso, le dice Jesús a los discípulos. Y luego Jesús en el versículo 7 dice lo siguiente: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Jesús hace esa pregunta. Y ahí está la clave. Jesús responde y se conecta con el versículo 1. Jesús dice aquí, da un parámetro, da una norma. Él no dice opcional. Él da por hecho que el cristiano ora, que el creyente ora. Él dice así, mire, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Segundo, ¿Dios tardará en responderle? Este juez injusto fue capaz de manifestar justicia a una viuda. ¿Cuánto más Dios, siendo justo, no manifestará justicia a usted y responderá a sus oraciones? Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Versículo 8, para aclarar la idea y esclarecer, dice: os digo que pronto les hará justicia. Y ahí Jesús responde: pronto les hará justicia. Dios pronto le hará justicia. Pronto Dios va a responder las oraciones. Dice, pero. Ahí viene un pero. Más. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Puede ser en sí una pregunta o tal vez una afirmación. Pero lo más probable es que sea una pregunta de Jesús. Que cuando el Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, y aquí se conecta nuevamente, que la venida del Señor será como los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento. Como los días de Lot, pecado. Y Él dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién? El Hijo del Hombre. Está muy relacionado con esta parábola, porque dice, nótese, que Él habla anteriormente de los días de Noé, de los días de Lot. En los días de Noé tuvo enemigos. En los días de Lot también tuvo enemigos, tuvo que salir corriendo de la ciudad. Tuvo, al igual que la viuda, adversarios. Y Dios manifestó justicia. Así también Dios va a manifestar con nosotros justicia. Y aquí viene la pregunta de Jesús. Pero ustedes ¿creen que Dios va a responder a sus oraciones? ¿Ustedes creen que Dios les hará justicia? ¿Ustedes vivirán orando? ¿Por qué razón? Porque para orar, va muy conectado esto todo. Para orar se necesita fe. Y la oración es una práctica de fe. Entonces uno ora a un Dios que no ve. Uno ora por fe. Y uno cree que Dios va a responder por fe. Entonces aquí hallará fe. Personas que vivan la vida cristiana. Una de las cosas que caracterizaría la venida de Cristo anteriormente, ilustrando los días de Noé, que es impiedad, gente que no vive conforme a la palabra de Dios, gente que no practica la piedad. Sin embargo, ese hallará Cristo cuando venga a la tierra fe genuina, cristianos verdaderos, cristianos convertidos, gente que aplique cada principio de la Biblia a su vida diaria. Eso significa eso, hallará fe.
la tierra. Es eso. No es una fe de hacer milagros, no. Y hallará fe de fidelidad a Dios. Gente que crea en Dios, que viva para Dios, que honra a Dios, que glorifique a Dios en el matrimonio, que glorifique a Dios en su congregación, que glorifique a Dios en el dinero, en todo. En la alabanza. Esa es fe. Hallará esa fe personas que oren, practiquen. Eso. Y aquí volvemos al versículo 1. También refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad. Ahí está. Yo creo que aquí la exposición del texto, el contexto y un poco del texto era ir explicando de qué se trataba esta parábola, apuntando. Yo creo que aquí recién comienza la predicación. Volviendo al versículo 1. Jesús habla que la oración es una necesidad. Necesidad. Es como Edwards decía, Jonathan Edwards. Voy a parafrasear una frase de él, que yo concuerdo. Que él decía que la oración para el cristiano es igual que el oxígeno para el hombre. Así. Imagínese una ilustración, imagínese que usted no sabe nadar y está cayendo en el fondo del mar. En el fondo del mar. Está cayendo, no sabe nadar, se está hundiendo. No sabe qué hacer, mueve los brazos, todo, pero se sigue hundiendo. Así mismo es la vida cristiana sin oración. Hundiendo, la vida del hombre sin oración, hundiéndose debajo del mar, hundiendo. ¿Cuál es el aire? La oración. La oración es el aire. Pero está ahí, bajo el mar. La oración trae alivio. El mar simboliza los problemas. Crisis, problemas que están ahí, me están hundiendo. No sé nadar, no sé cómo salir de este problema, no sé cómo salir de esta crisis, no sé cómo solucionar esto, no sé qué hacer aquí y esta cosa. No sé la salida. Ore. Cuando uno ora, Dios comienza a intervenir y a extender su mano y a sacarnos de ese mar. ¿Y a través de qué? La oración y nos lleva hasta arriba, a la superficie. Volvemos a respirar. Y la oración produce eso, la intervención de Dios. Trae alivio, aliento, aire. Oxígeno. Aquí, ponga atención. La oración entonces no es una opción, es un deber, sí, pero también es una necesidad. Así como usted necesita oxígeno para respirar, así como usted necesita agua para saciar su sed y poder vivir, así como usted necesita comer para poder vivir, usted también en su vida espiritual necesita orar para vivir. Para vivir, mi hermano. Sin oración un cristiano va a morir espiritualmente. Sin oración no hay victoria sobre el pecado. O yo oro o si no yo muero. Simple. Su vida espiritual es eso. Sin oración su vida espiritual morirá. Sin oración Dios no operará. La oración es la llave. La oración es la puerta. La oración es el combustible. La oración es la energía que nos conecta con Dios.
que hace que la mano de Dios opere, que Dios abra puertas, que Dios cure, que Dios liberte, que Dios salve pecadores, es a través de la oración. A usted ora o usted muere espiritualmente. Y es como decía yo en una frase: mientras viva, ore. Y mientras ore, vivirá. Simple. Entonces la oración es una necesidad. Necesidad. El cristiano necesita orar. Es por eso que personas, nótese, el cristiano genuino estoy hablando, cuando pasa a veces tiene que hacer y el día es rápido, aquí y allá, y ahí consigue simplemente a veces hacer una oración en el espíritu, a lo mejor no se arrodilla, no se aparta y termina el día y dice: Dios, no pude orar, estoy cansado, ayúdame. Y tiene una breve conexión con Dios. Y pasa otro día que es agitado, no sé, una semana agitada por un caso específico. No es una práctica, sino un caso específico. Y ahí tiene breves lapsos de oración. Esa persona empieza a desear, a anhelar, estar un periodo tranquilo, 1 hora, 2 horas, 3 horas tranquilos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Que la oración es una necesidad. Es una necesidad del alma. La oración. La oración. Si yo les digo, ustedes van a decir que es lógico. Si yo les digo, ustedes deben comer todos los días para no morir, ustedes van a decir, sí, es verdad. Y Jesús dijo que orar siempre. Ustedes deben orar todos los días para no morir espiritualmente. A lo mejor muchos no han oído eso. Nunca habían oído eso. Que la oración es una necesidad. Que hay que orar todos los días. En palabras de Pablo: orad sin cesar. Orad en todo tiempo con súplicas y acciones de gracia. Pablo. Y Jesús se apartaba para orar. Entonces, orar en todo tiempo. Siempre. Siempre. Y culmina este versículo. Dice así: y no desmayar, y no desistir, y no abandonar la oración, no cesar de orar, no dejar de orar, no abandonar nuestra fe. Nótese que hay oraciones, y aquí esto es claro, no desmayar. Hay oraciones que Dios no va a responder de inmediato. ¿El juez injusto respondió a la viuda de inmediato? No. La viuda insistió 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y así, continuamente, hasta que el juez respondió. Así mismo ocurre con Dios. No hay que desmayar, no hay que desistir. Si un juez injusto fue capaz de manifestar, aplicar justicia a una viuda, a una necesitada, cuanto más Dios, que es justo, no va a manifestar justicia a sus hijos. No va a responder a las oraciones de sus hijos. Nótese que no había ninguna familiaridad entre la viuda y el juez, no había ningún nexo. Entre usted y Dios hay un nexo. Usted es hijo de Dios. Entre la viuda y el juez no había ningún intermedio, ningún intercesor. Entre usted y Dios hay un intercesor, hay un intermediario, se llama Jesucristo. ¿Y cuál es la palabra para este inicio de año? Persevere en oración, importune en oración.
Así como esa viuda insistió continuamente, incesantemente, así como un boxeador, semejante a un boxeador que golpea debajo del ojo del oponente continuamente hasta noquearlo, así insista en oración. Y Dios responderá. Sea persistente, sea constante, ore. Ore, mi hermano. Esa es la palabra para este año 2019. Ore. Invierta en oración. Invierta tiempo delante de la presencia de Dios. Sea constante por esas peticiones que ustedes saben que es la voluntad de Dios. No desista de aquella alma. Ore, ore, ore y siga orando. No se canse de orar. A lo mejor usted dice, tal persona no se va a convertir. Tal persona es demasiado carnal. Ama demasiado el mundo. ¿Cómo ese se va a convertir si ese no tiene arreglo? Si ese no tiene perdón de Dios. ¿No es así que piensan mucho? Y si la viuda hubiese pensado, como ese juez injusto me va a hacer justicia. No voy a ir. A ella no le importó que fuese injusto. Ella insistió, perseveró. Voy a ir. Yo quiero que ese juez injusto me haga justicia. Yo quiero. No me importa lo que él crea, quien sea, no. Yo voy a importunarlo, voy a perseverar, voy a estar ahí golpeando, voy a estar día, voy a estar noche, madrugada, incesantemente. Voy a ir a la casa, voy a ir al trabajo, voy a ir en los horarios de comida. Voy a importunar a ese juez injusto para que ese juez me aplique justicia. Asimismo dice Jesús que debemos hacer con Dios. Mi hermano, aquella alma, aquella persona, aquel familiar, aquel amigo, no está perdido completamente. Persevere usted en oración. Esa continua oración para que Dios quebrante ese corazón, doblegue ese corazón. Dios lo puede hacer. Dios puede salvar a su familia, mi hermano. Si usted comienza desde hoy en este 2019, dice, yo voy a hacer una campaña de oración todo este año. Todos los días de este año yo voy a orar hasta que usted salve a mi familia. Voy a hacer así como Jacob. No te dejaré hasta que me bendigas. Así, no te dejaré, Señor, hasta que tú salves a mi familia. No te dejaré hasta que tú levantes una iglesia bíblica en mi ciudad. No te dejaré, Señor. No te dejaré hasta que reciba una visitación del Espíritu Santo. No te dejaré, Señor, hasta que tú barras esta ciudad con tu santo evangelio. No te dejaré, Señor, hasta que impacte esta nación con tu evangelio. No te dejaré hasta que convierta a mi padre, hasta que convierta a mi madre, hasta que convierta a mi hermano, hasta que convierta a mi hermana, hasta que convierta a mi hijo, hasta que convierta a mi hija, hasta que convierta a mi tío, a mis familiares, a mis vecinos, a mis amigos, a mis conocidos, mis compañeros de trabajo. Señor, no te dejaré. Importunaré en oración, perseveraré en oración. Señor, siento que tengo un llamado para el ministerio. Confírmamelo. No te dejaré hasta que me lo confirmes, Señor. Señor, invísteme de poder para predicar a los perdidos. No te dejaré hasta que me invistas de poder. Que así importunar en oración es perseverar en oración. A lo mejor Dios no va a responder mañana, pero tal vez Dios responda pasado mañana. A lo mejor Dios no va a responder en este mes, pero tal vez Dios responda el próximo mes. A lo mejor Dios no responde este año, tal vez Dios responda el próximo año, o en 2 años, en 5 años. Más tenemos una palabra específica de Cristo, que Él dice que Dios lo hará. Os digo que pronto Él les hará justicia. Es decir, Él va a responder. Dios responderá. Esa oración que es conforme al corazón de Él, que es en pro de la obra de Él. Esa viuda, qué enseñanza más maravillosa, mi hermano. Esa viuda no tenía chances. Si esa viuda hubiese pensado en la justicia del juez, ella queda decepcionada. Esa viuda no tenía expectativa. Sin embargo, nosotros tenemos mucho más expectativa que aquella viuda. ¿Por qué razón? Porque nuestro juez
es justo, nuestro juez es misericordioso, nuestro juez es amoroso, nuestro juez es bondadoso. Nuestro juez es Dios. Dios. Ore. Su mirada en este 2019 debe estar en la oración. Su meta debe ser la oración. A dónde debe apuntar su ojo es la oración. La mira debe estar en la oración. 2019 debe ser un año de oración, en el cual usted debe perseverar en la oración, importunar en oración, ser constante, perseverante en oración. Este año debe ser el año que usted vuelva a tener esa intensidad que tenía en los primeros años de conversión. ¿Recuerde cómo era su oración en aquellos años? Comienza orando a Dios así: Dios, quiero volver a aquellos años, quiero volver a tener esa pasión que tenía antes para orar. Dios va a responder si somos perseverantes en la oración. Es así, es así. Sé perseverante, persevere en oración, persevere mi hermano, persevere. Busque a Dios en oración. Jesús está diciendo: busque. Dios dice: el que busca, halla. El que pide, recibe. Al que golpea, se le abrirá. ¿Está respondiendo Dios? Si un padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? ¿Cuánto más Dios nos responderá? La oración está diciendo. De aquellos que le piden el Espíritu Santo. Persevere en oración. No desista, van a venir problemas, dificultades. Pero una cosa que no debemos dejar es la oración. Es la oración. Es la oración, mi hermano. Es la oración, la oración, la oración. Un proverbio chino dice así: mucha oración, mucho poder. Nada de oración, nada de poder. Ore, ore y ore. Yo quiero aquí hablar un poco. Esta iglesia, la iglesia Alianza Eterna, nació en oración. No habían proyecciones, no había nada. Nada había. El Ministerio Cruz y Salvación nació en oración. No existía nada de eso, ni Cruz y Salvación, ni Alianza Eterna, ni nada. No teníamos nada. Todos éramos impíos. Éramos aborrecedores de Dios, amábamos el mundo, estábamos en el mundo perdidos en nuestros delitos y pecados. Dios llamó, salvó, convirtió, preparó. Y cuando ya puso claridad del propósito de Él en nuestros corazones, comenzamos a orar, madrugada, noche, vigilia, oraciones, ayuno, búsqueda, lectura, oración, ayuno, lectura, oración, ayuno, lectura, oración, ayuno, lectura. Y nace Cruz y Salvación, y nace Iglesia Alianza Eterna, y nace todo lo que vemos aquí. ¿Cómo? Orando, clamando a Dios, perseverando. Habían dificultades, habían persecuciones, había oposición, había levantamiento de falsos testimonios, mi hermano. Yo estaba hablando de oraciones, respuestas a oraciones que usted vio, que sus ojos están viendo, que sus manos están palpando hoy en día. ¿Cuánto más Dios no puede hacer? Y seguirá haciendo. ¿Cuál es la llave? Oración. Sigamos clamando así. Hemos visto el obrar de Dios. Hemos visto cómo Dios ha abierto puertas, cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha levantado. Hemos visto el progreso espiritual a través de la oración. Sigamos perseverando en oración. Y una de las cosas que debemos pedir continuamente en oración es amar a Dios, querer tener comunión con Dios, comunión con Él, intimidad con Él. No solamente pedir otras cosas que son necesarias, sí, hay un momento para petición, sí, pero que nuestra oración sea una cosa: tener un encuentro con Dios,
Amar a aquel que es 3 veces santo. Tener intimidad con Él, con Dios. Desear a Dios, anhelar a Dios. Desear como Jonathan Edwards, oh Dios, estampa la eternidad en mis ojos. Quiero vivir en esta vida, teniendo en mente mi mirada en la eternidad. Yo quiero estar allá, quiero estar contigo, quiero adorarte, quiero escoger como María. Quiero escoger como María. La mejor parte, estar orando, adorando al Señor, a los pies del Señor, querer intimidad con Él. Quiero ser no simplemente un siervo, sino un amigo de Dios, como decía la alabanza. Quiero ser un amigo, no existe nada mejor que ser un amigo de Dios. Quiero tener esa intimidad que tenía Abraham, que tenía Moisés. Quiero hablar con el Señor, quiero estar como el Señor, quiero ser como Juan, que reposaba en el pecho del Señor. Juan, el amado. Quiero ser así, tener un lugar con Él, amarle a Él. Que nuestra oración sea así, ha sido por años, por bastante tiempo. Como un testimonio decía, en una ocasión, un misionero, un predicador, fue contrabandeando Biblia a un lugar. Y ese predicador llegó a aquel lugar, un país comunista, y comenzó a entregar Biblia. Y llevaban ropa, y todas haciendo obras de caridad y entregando Biblia. Llevaban. De repente una señora, le dan una Biblia a una señora. Y una señora toma esa Biblia. Y esa señora dice así, comienza a besar la Biblia. Y dice, es mía, es mía, es mía, es mía. Y esa señora dice así, hijo, no me des nada, no me des ropa, no me des dinero, no me des nada. Dame a Dios, yo quiero a Dios, dame a Dios, yo quiero a Dios. Así comenzó a clamar esa mujer, yo quiero a Dios, hijo, no me des nada, no me des ropa, no me des dinero, nada, dame a Dios, yo quiero a Dios, quiero tener a Dios. Esa mujer dijo, hace 42 años Stalin me quitó la última Biblia que yo tenía. Y ahora tenía una Biblia en mano y ella no quería ropa, no quería dinero, no quería nada, quería solamente a Dios, quería conocer a aquel que está escrito aquí en la Escritura. Yo he orado cuando oí ese testimonio. Yo les dije, yo quiero eso, yo voy a orar por eso, yo quiero a Dios, dame a Dios, dame a Dios. Y esa ha sido mi oración por años. Seguirá siendo, Señor, dame a Dios, quiero entrar en tu presencia, quiero tener en comunión contigo, quiero conocerte, dame a Dios, dame a Dios, dame a Dios, Señor, dame a Cristo. Quiero así muestra a Cristo, quiero ver a Cristo, quiero ver a aquel que llevó sobre sí mi pecado, que murió siendo molido, quebrantado. Yo quiero tener comunión con Él, no quiero nada de aquí, no quiero ropa, no quiero dinero, no quiero fama, no quiero renombre, no quiero nada. Dame a Dios, dame a Dios, dame a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero... Así que sea ese su clamor en este año. Persevere en oración, persevere en oración. Dame a Dios, dame a Dios. Que oremos como David Brennan. Dame almas, si no moriré. Dame a Dios. Permíteme tener comunión contigo, Señor. Si no moriré. Amén. Esa es la palabra de Dios para su vida. Persevere en oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a comenzar a orar.